Lahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Muchísimas gracias a esta alma mater, Universidad San Martín, a este homenaje póstumo que se hace al maestro Eduardo Kronfle, que fue mi amigo, mi contertulio, con quien tuvimos muchos debates desde hace más de 3 décadas en medios de comunicación, televisión, radio, prensa, en la academia. Éramos alegres contradictores. Qué bueno tener contradictores tan cultos. Es un honor. ¿Sí? Compartimos muchísimas visiones, en algunas no estábamos de acuerdo, ¿sí? Pero fue un gran defensor de la causa palestina y ha perdido el mayor valor de la causa palestina, sin lugar a dudas, Colombia, América Latina. Yo soy defensor del Estado Federal Abraham, y un día hablaremos de ese tema. Tenemos visiones distintas sobre estos temas. A ver, es importante, y quiero felicitar a la universidad por este homenaje al maestro Eduardo Kronfle, a su querido hijo, el doctor Eduardo también, decano de esta universidad, a los profesores, a todos los compañeros panelistas, a la nueva directora, no la conocía, de asuntos religiosos, y ya voy a tocar un tema muy importante. Yo soy cofundador en Colombia del diálogo interreligioso, del diálogo de las culturas, del diálogo entre civilizaciones. En 1997 fui invitado a Egipto para exponer y defender el tema de la reforma de la academia y el diálogo Islam-Occidente por el presidente Hosni Mubarak, la Universidad Al-Aqsa. Y bueno, estudié en Persia, en Egipto, en Libia. He conocido a los grandes protagonistas del mundo musulmán. Me siento honrado por ello y conozco las 3 grandes tendencias del Islam, en las cuales he sido invitado, tanto por el mundo chiita musulmán, el mundo sufi musulmán, el mundo sunita musulmán, y bueno, por eso soy un pensador musulmán. Pero quiero hacer una aclaración muy importante. Soy fundador en Colombia, además de eso, de toda la política pública del sector religioso. En el año 1990, en el año 2009, se creó el primer Consejo Interconsultivo de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior por el ministro Valencia Cosio. Él venía a ser embajador en China. Mira lo importante de este tema. Venía a ser embajador en China. Bueno, ustedes saben que fue precandidato del Partido Conservador, del Centro Democrático, su hijo fue embajador en Indonesia, etc. Bueno, con Valencia Cosio hubo un debate con varios amigos nuestros evangélicos, con el pastor Héctor Pardo, con Charles Schulz, con varios. La directora anterior que te precedió era muy nueva en esto, en el tema interreligioso, muy nueva en ese momento, Lorena Ríos. Quiero aclararlo. Bueno, para esa época se crea en el año 2009 por una resolución 2615 el Consejo Interconsultivo Interreligioso del Ministerio del Interior. Después de muchos diálogos con el ministro Valencia Cosio y otros, él dijo, bueno, necesito un grupo consultivo, interconsultivo para saber de esos temas porque el gobierno no sabe, yo sé poco de esto. Pero, ¿por qué se hizo? Porque como estuve en China como embajador, cualquiera que va a China o a la India sabe que el mundo es demasiado diverso. Esa fue la razón principal. Y como era conservador, y los conservadores son muy cultos, como Eduardo Kronfle, porque, bueno, yo vengo de una familia liberal, soy llanero, pero debo reconocer que los más cultos de este país son los conservadores. Eso es así. Por eso se pudo hacer un consejo interconsultivo, es la razón principal. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuando se armó la política pública del sector religioso en Colombia, finalizando el gobierno del presidente que dieron el premio Nobel, Santos, alguien unilateralmente eliminó ese consejo interconsultivo, que es el mejor que se ha hecho y el único que se ha hecho. Y alguien confundió un consejo interconsultivo de especialistas con una asamblea de religiosos. Son cosas distintas. El Consejo de Estado es una cosa, y por eso le digo a la nueva directora, por favor hay que aclarar eso. Una cosa es un consejo de expertos y sabios, otra cosa es una asamblea. La asamblea es multitudes que todo el mundo opine, pero los expertos es otra cosa. Esa, y te voy a enviar la resolución porque estaba vigente, porque no ha sido eliminada. Alguien la ignoró. ¿Por qué la ignoró? ¿Por qué se ignoró esto? Y es importante en un debate de derechos humanos, invocando al maestro Eduardo Kronfle en una academia, tocar estos temas. ¿Por qué resulta que por qué se eliminó, o por qué se obvió, no se eliminó, alguien obvió el Consejo Interconsultivo? Porque resulta que el suscrito es el mayor defensor de la cultura religiosa en Colombia, y eso no está en la política pública del sector religioso, aunque la propuse con varios debates y propuestas. Un sector fundamentalista, de varios de los que hay en ese sector, dijeron no podemos embarcarnos en la cultura religiosa. Resulta que la cultura religiosa es el debate central de la academia, no el proselitismo religioso, porque me opongo a que la religión sea instrumentalizada políticamente. Además porque como soy musulmán, pues entiendo las dimensiones de lo que implica en cualquier sector del mundo, en el mundo musulmán, en el mundo judío, en el mundo cristiano ortodoxo, católico, instrumentalizar políticamente la religión. Entonces, claro, alguien dijo un momentico, este discurso de la cultura religiosa no cabe porque nos sobrepasa, dijeron algunos sectores evangélicos, no todos. Quiero aclararlo. Por ejemplo, la iglesia
en Barranquilla, de mi amigo Rafael Pardo, lo apoyó, que es importante la cultura de Rafael, bueno, se me fue la palabra ahorita. Bueno, el que iría al Centro Internacional Bíblico en Barranquilla. Hay muchos del pastor Alfredo Torres Pachón, muchos defendían mi posición, pero un sector fundamentalista decidió que ahí solo hay una visión. Eso es fundamentalismo. Y lo respeto, pero eso es para un debate serio en el Congreso, en las Cortes. Yo les voy a ser franco, yo no he demandado la política pública del sector religioso, aunque tengo argumentos para hacerlo, porque estoy esperando que pasen algunos años para que la gente entienda el debate. Porque nos pusimos a pensar que si demandábamos la política pública que nosotros habíamos ayudado a construir, pues entonces la gente no iba a entender. O sea, que voy a tumbar la propia casa que construí. Pero bueno, la razón es por esto, porque al hablar de cultura religiosa, ¿qué es lo que pasa con la cultura religiosa? Resulta que el debate de la cultura religiosa, sucintamente lo siguiente, una de las propuestas que hizo fue la reforma de la academia, que la propuse en Egipto para musulmanes y el mundo occidental. Se necesita una cátedra de historia y filosofía de las religiones en colegios y universidades, en la secundaria sobre todo. Cuando yo hablo de una cátedra de historia y filosofía de las religiones, es para hablar de lo mejor y lo que no es bueno de esas religiones, pero es para hablar de la cultura, del arte, de la ecología, de la economía, de la ciencia política, de las normas internacionales, de la literatura, etc. Que yo conozca los textos clásicos y que eso se pueda combinar con otras disciplinas del pensamiento, como el derecho comparado, por ejemplo, ya que estamos en una facultad de derecho. Como soy conocedor de esos temas y vengo hablando de esto hace más de 30 años, esto es clave. Ahora, el deber del Estado es apoyar esas cosas. Museos, el conocimiento ancestral. Yo recuerdo que coloco un ejemplo para que me entiendan los oyentes. Hace varios años me entrevista Juan Gozaín, que también es de las costas, y resulta que alguien demandó la Semana Santa de Popayán por los aportes del Estado. Sí, estaba en ese momento el presidente Uribe. Y me pregunta el maestro Juan Gozaín, Juan Abdullah Gozaín, a propósito, de origen árabe y musulmán, aunque todos se volvieron después cristianos católicos por razones políticas, ¿sí? Bueno, recuerda que este grupito de origen, tanto el otro periodista famoso, conocido, Yamin Abad. Bueno, resulta que la pregunta de Juan José, bueno, ¿y qué opina el imán Julián Zapata de esta demanda de la política, de la denuncia en la Semana Santa, de demandar la Semana Santa que no reciba fondos del Estado? Y le dije, es un error gravísimo, porque esos son patrimonios históricos, y eso es cultura religiosa, y eso es lo que debe defender el Estado y debemos defender todos. Luego me opongo abiertamente a que un evangélico haya demandado la Semana Santa, ya sea de Popayán, de Monpós, de donde sea, porque son patrimonios históricos. De eso trata la cultura religiosa. Por eso le tuvieron miedo al Comité Interconsultivo, mi querida directora, y por eso le tienen temor al suscrito que habla claro y conoce este tema. Además, porque he estado en muchas conferencias mundiales y quiero aclararlo. Yo cuestiono los fundamentalismos religiosos y la ideologización de la religión, no solamente en Colombia, en Irán, en Arabia Saudita, en Israel, en Libia, en donde he ido, la cuestión. Obvio, tienen grandes méritos esas naciones y tienen grandes cosas que enseñarnos. Pero toco este tema porque sin cultura religiosa no hay libertad ni igualdad religiosa. Les quiero aclarar eso. Lo que hay es proselitismo religioso con plata del Estado. Entonces empezaron a fundar un poco en muchas ciudades del país oficinas de asuntos religiosos. Aumentaron la cuota burocrática del Estado, ¿sí? Y la verdad es que no hay una clara política sobre cultura religiosa. Yo vivo en Chía. Esos pobrecitos de allá no tienen ni idea de qué es eso. Cuando les dije al Consejo Municipal que me invitaran, ya que iban a implementar la política pública del sector religioso, y les hablé del tema, se asustaron. Pero eso es Colombia. ¿Por qué se asustaron? Chía, eso que es una ciudad que yo vivo aquí hace 10 años y tengo mi sede allá, que tiene universidades, campus universitarios. ¿Por qué se asustó Chía? Pero se asustó el país. ¿Por qué se asustan? Porque para mí Colombia, escuchen lo que les voy a decir, eso del pluralismo hay que construirlo, eso realmente casi no existe. Eso es una cosa de los amigos tomando whisky, ginebra, ya en privado. Pero cuando vamos a aterrizar esa ciudad es complejo hablar de pluralismo. Algunas ciudades son plurales más o menos como Barranquilla, porque es un puerto libre y cosas así. Pero esta ciudad tiene que construir, y estas universidades tienen que construir qué es el pluralismo. Por eso es importante la academia. ¿Por qué es tan difícil para que ustedes entiendan rápido por qué el imán Julián Zapata habla así? Porque yo defino a Colombia de la siguiente manera: una teocracia católica primitiva, somos nosotros todavía. Es cierto que hay unas emergentes sectores religiosos como los evangélicos. Es cierto que son influyentes pues, los banqueros judíos, los empresarios, todo lo que estamos viendo por la OPA, que quieren destrozar, por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño, lo quieren comprar a la brava, tanto un grupo judío como un grupo musulmán de Emiratos Árabes. Pero eso es otra cosa. Pero estamos hablando de la realidad histórica, es una iglesia, una institución de 5 siglos.
Pero yo lo que quiero es que esa institución religiosa católica sea humanista, defienda el humanismo, porque esa es la cultura religiosa. La cultura religiosa es la defensa de los humanismos, sea musulmán, judío, cristiano y hasta el ateo, que lo tiene también. Y hasta el comunista, hay un humanismo socialista. Bueno, yo no quiero alargarme en el tema, pero sí quiero decirles que como defensor del diálogo entre civilizaciones, es un tema central. A propósito, yo no me inventé eso, es una agenda de Naciones Unidas que sí impulsamos desde los años 90, desde el siglo pasado, ¿sí? Pero que se consolidó, pero desafortunadamente después de las Torres Gemelas. A ver, para finalizar, la agenda del diálogo entre civilizaciones, o sea, entre tradiciones espirituales, etcétera, entre religiones, se iba a establecer el 12 de septiembre del año 2001. El 12 de septiembre, y un día anterior alguien decidió que las torres se caían. Por eso no hubo, o sea, al día de hoy nadie quiere hablar del tema. Sí, se habla de la alianza entre civilizaciones, es otro tema también importante, del cual soy defensor, y Qatar es uno de los defensores, el que hizo el Mundial de Fútbol hace poco. Turquía, bueno, algunos países europeos como España, que lo propuso el presidente Zapatero en su momento y el rey Juan Carlos. Pero lo que quiero decirles que es fundamental es que construir desde los derechos humanos la libertad de igualdad religiosa es complejo, porque requiere mente abierta. No se trata de que un sector político aplaste a los demás, porque entonces estamos retrocediendo en la historia. Sí, es cierto que hay sectores emergentes como los evangélicos y los pentecostales, los conozco muy bien porque en ese comité interconsultivo interreligioso estaba un famoso pentecostal que murió, un obispo muy conocido, ¿sí? Barranco, ¿cómo es? Berranco, muy amigo y mucha gente querida. Pero les faltó la visión de entender que sin cultura religiosa no puede haber libertad e igualdad religiosa. Quiero aclarar eso. Entonces les agradezco muchísimo y qué bueno invocar a un gran personaje aquí, un hombre querido, patriota y bueno, y del Medio Oriente, un hombre universal como Eduardo Cromfeld, su familia, su hijo, su esposa, muy querida, muy querida. Es un honor porque nos conocemos hace muchísimos años, nos encontramos todos los años en el Día Nacional del Líbano, pero nos encontramos en otros sitios. Bueno, estoy muy complacido con el maestro Fabio Monroy por esta generosa invitación. Sí, no lo mencioné inicialmente, escúcheme, pero cuando dicen unos 8 minutos, queda uno, ¿qué digo en 8 minutos? Si son 2 canciones, ¿sí? 2 vallenatos, uno dice que queda uno en 8 minutos, pero es por eso mismo, ¿sí? Soy llanero y escuche también, me gusta el carácter costeño, el extrovertido, bueno, especial, ¿sí? Pero lo que les quería decir aquí al maestro Fabio Monroy, que muchas gracias por esta generosa invitación, y a toda esta alma mater, es que debemos comprometernos con hacer más amplio el espectro complejo, multidimensional, la libertad religiosa en Colombia. Eso tiene que ver con la cultura religiosa. El que le tenga miedo a eso, ya tenemos un serio problema. Estamos frente al fenómeno ideológico. Otra cosa distinta, y eso sí que es peligroso, lo digo yo que conozco el mundo musulmán, estudié en Persia, en Irán, en Egipto, en Libia, conozco el tema argelino bien, conozco el tema palestino, he estado en cumbres mundiales sobre Palestina, en varias, en sudeste asiático, en Corea, hablando de estos temas. Mire, me han invitado a hablar de estos temas en Corea, en el paralelo 38, en la división entre las dos Coreas. He hablado de estos temas de allá. Entonces, no somos nuevos en esto, pero sí quiero pedirle fraternalmente a nuestra querida nueva directora, que es un placer conocerla, que por favor no le tengamos miedo a estos temas. No, cero prejuicios. Y por favor, un favor fundamental a la nueva directora, porque como es nueva en este tema, ella dijo que era nueva, y bueno, es honesto decir eso. Es bueno, decía el profeta Mahoma, la mitad de la sabiduría es decir no sé. O sea, cuando yo no conozco algo, tengo que decir no sé. Debo preguntar, por eso Valencia Costo les dijo, un hombre instruido, que fue ministro, que fue embajador, ministro, candidato presidencial, nos dijo una vez reunidos a varios miembros evangélicos y a nosotros y a judíos en la conferencia episcopal, no sé de este tema. Quiero por favor que me guíen, pero por favor un consejo interconsultivo, no más de 10 personas. El consejo interconsultivo es de 11 miembros. Porque un consejo interconsultivo no puede tener 50 personas ni de 100, porque entonces no hay consejo interconsultivo. Existe ese consejo, mi querida directora de asuntos religiosos, y hay que llamarlo otra vez. Porque hay gente valiosa ahí, sabe. Independiente de las diferencias que tengamos políticas, las simpatías que tengamos, yo soy hincha de San Francisco Lindo. Obvio, el hecho de que no tenga un corazoncito con algunos países como Egipto, como el tema palestino, Irán, etcétera, Turquía, esto no quiere decir que uno pierda la perspectiva. Yo soy hincha de San Francisco Lindo, pero venir a decir a estas alturas de la vida que es el mejor equipo del mundo, pues no. Pues, por supuesto que no. Bueno, de eso se trata esto. Muchísimas gracias, mis queridos, querida audiencia, querido Eduardo, decano de esta facultad, complacido, es un honor conocer a tu padre en este mundo,
Seguro nos veremos pronto, muchos de nosotros, en el otro mundo para seguir debatiendo muchos debates y ayudar a este mundo, porque bueno, yo tengo 60 años, aunque no se me note, tengo 60 años de transitar por esta tierra, ¿sí? Y bueno, y soy un llanero universal. Alguien dijo, de mi tierra dijo que Julián Zapata era un llanero con mente universal, ¿sí? Y soy una mente universal. Entonces, por eso estoy aquí. Y quiero agradecer a la universidad, a mi querido maestro Pablo Monroy, por habernos invitado a este debate. No sabes la gran favor que nos has hecho al convocarnos de fin de año, en una época del 25 de diciembre, donde no solo se recuerda el nacimiento de Jesús, sino de Krishna, de Buda, de Manes, de Mochica, de los grandes maestros civilizadores del mundo, de Inti, del mundo inca, ¿sí? O sea, estamos hablando de que este tema del solsticio de invierno es un tema de muchas culturas, donde se invoca el nacimiento de grandes maestros civilizadores, ¿sí? Hermes, por ejemplo. Entonces, es una lista larguísima, no solamente el caso de Jesús de Nazaret, uno de los que para nosotros los musulmanes es un salvador de la humanidad, va a regresar al final de los tiempos con Elías, Hermes, Trismegisto, Mochica y todos los grandes maestros de la humanidad, Kukulcán, etc. Y lo mismo nuestra Madre María, que es una madre universal como Isis, como Bachué, como Chía, como, ya que en estos días recordamos las apariciones de Fátima en Portugal, de Tonancín, Guadalupe, en el monte del Tepeyac, en México. Yo soy muy mariano, siempre digo con orgullo, soy el primer musulmán mariano de América Latina, lo digo con orgullo. He recorrido mis pasos en el Medio Oriente, he estado en Egipto, donde estuvo nuestra Madre María, que es nuestra Madre Isis más antigua, es nuestra Bachué. Tiene muchos colores María. O sea, por eso es la Madre Universal, por eso está vestida con un manto de estrella en el cerro del Tepeyac. Ella es la señora del universo. Estaba en todas las culturas, con diferentes nombres, como un arco iris, como un prisma que se multiplica en muchos colores. Lo mismo pasa con nuestro gran maestro Salvador Jesús de Nazaret y otros grandes profetas como Elías, que van a regresar al final de los tiempos. Entonces, muchísimas gracias al maestro Eduardo Crowfield desde el mundo eterno. Saludos, ¿sí? Bendiciones a sus antepasados, a sus descendientes, que es muy importante, porque es importante honrar a los antepasados. Si no rendimos culto a los antepasados, tenemos un problema serio. Por eso hay que hay que rescatar los cementerios, museos. Eso es el trabajo del tema religioso, rescatar los cementerios, mausoleos. Eso no hay que tenerle miedo, y sobre todo porque la pandemia nos creó un problema serio. No ir allá, terror, los jóvenes no quieren saber de eso. Además todo se volvió express, comida express, entierros express, matrimonios express. No, perdóname, el tema de la espiritualidad no puede ser, una carrera express. Perdón, ¿qué cosa es esa? Hay cosas que no requieren, ese lenguaje hay que cambiarlo. Bueno, eso lo toco porque estoy feliz de estar acá, complacido de compartir con mis contertulios, y gracias, querido maestro Pablo Monroy, por esta generosa invitación, por este homenaje al maestro Eduardo Crowfield, a su familia y a la nueva directora. Complacido, y que sea de la costa, porque me es más fácil hablar con una persona de la costa como llanero que con una persona del interior. Me es más sencillo. ¿Cómo así se me hace? ¿Sí? Muchas gracias. Assalamu alaikum. Que la paz y las bendiciones con todos vosotros. Éxitos en esta vida y en la otra. Amén.